Hay algo que Bridgerton nunca te dijo sobre Sophie Beckett. No es un secreto de la trama, no es un detalle que se perdió en el montaje. Es algo que estaba en el centro de su historia desde el principio, y que la mayoría de espectadores pasaron por alto porque la serie los entrenó para no verlo. Sophie Beckett no es una sirvienta que encuentra el amor, es la hija de un conde. Y eso, en la Inglaterra de 1815, no es un detalle romántico. Es el escándalo más incómodo que podía existir. El origen de Sophie Beckett es la pieza que mueve toda la historia, pero la serie la presenta tan brevemente, con tanta delicadeza, que es fácil procesarla como un dato de fondo y seguir adelante. Padre aristócrata, madre de origen humilde, hija ilegítima. Sí, ya entendimos, pero espera. Porque lo que esa combinación de palabras significa en el contexto real de la regencia inglesa no es una historia de origen triste, es una bomba social de relojería. Y cuando empieces a entender qué implicaba exactamente ser quien era Sophie, legalmente, socialmente, en términos de lo que podía y no podía reclamar del mundo, vas a ver toda la historia de una manera completamente diferente. Para entender el escándalo del origen de Sophie, hay que entender primero cómo funcionaba el mundo en que nació. Inglaterra, 1810, la era de la regencia. Un periodo que parece elegante desde la distancia, pero que, visto desde adentro, era una maquinaria de clasificación social funcionando con precisión de relojería. Cada persona en ese sistema tenía un lugar. Y ese lugar no lo determinaba el carácter, ni la inteligencia, ni el trabajo. Lo determinaba el apellido que llevabas el día en que naciste. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando alguien nacía entre dos mundos? El conde de Penwood era un aristócrata respetado, títulos, propiedades, posición, pero también tenía una relación con una mujer que no era su esposa, una relación que produjo una hija, Sophie. Hay algo perturbador en un sistema que puede amar a una persona en privado y negarla en público. Es la forma más refinada de crueldad, no el odio, sino el reconocimiento a medias. El conde amaba a Sophie, y sin embargo, ese amor tenía un límite exacto, trazado por el mundo en que vivía. El conde la reconoció dentro de su casa, le dio educación, le dio libros, le dio los modales de una dama y el habla de alguien que pertenece a las clases altas. Le dio todo lo que una aristócrata tendría, excepto su nombre en los registros, excepto su lugar en la sociedad. Y cuando el conde murió, lo que Sophie tenía en realidad era algo casi peor que nada: la educación y los modales de una señorita, sin ninguno de los derechos que eso debería conllevar. La madrastra, Lady Penwood, no necesitó hacer nada dramático para destruirla. Solo necesitó aplicar las reglas del mundo tal como eran. Sophie no era pariente reconocida, no tenía herencia legal, no tenía apellido protegido. Legalmente era casi nadie, y en ese casi nadie está todo. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante de lo que la serie muestra. Sophie, después de la muerte del conde, queda en una posición que el mundo de la regencia no tenía vocabulario para describir con gentileza. Era demasiado educada para ser contratada como sirvienta ordinaria, pero era demasiado ilegítima para ser recibida en ningún salón como igual. Ese espacio intermedio no era una incomodidad menor, era una trampa. Porque en la Inglaterra de 1815, una mujer sin apellido y sin dinero no tenía opciones legítimas. Las opciones que existían eran encontrar empleo como institutriz o dama de compañía, trabajos que requerían referencias que Sophie no podía conseguir sin que su origen saliera a la luz, o depender de la caridad de alguien dispuesto a ignorar las preguntas sobre quién era exactamente. Lo que Julia Quinn incluye en el libro original y que Netflix apenas roza es cómo ese sistema aplasta a Sophie de maneras muy concretas, no metafóricas. En el libro, Sophie no solo pierde la protección de la casa del conde, termina arrestada, una acusación falsa, sin nadie que responda por ella, sin apellido que la proteja ante la ley. Y en ese momento, el libro dice en voz alta lo que la serie prefiere dejar implícito, que la ilegitimidad de Sophie no era solo una desventaja social, era una vulnerabilidad legal
que la dejaba expuesta a cualquier cosa. Netflix eliminó esa escena y al eliminarla, convirtió el origen de Sophie en un obstáculo romántico, cuando en realidad era algo mucho más serio, algo que Sophie cargaba en el cuerpo, no solo en la memoria. Entonces, ¿quién es realmente Sophie Beckett? No es la Cenicienta de la historia. Ese molde existe para que la historia sea fácil de procesar, para que el espectador tenga un lugar claro donde colocarla. Sophie es algo más incómodo que eso. Es alguien que existe en el margen exacto de dos mundos sin pertenecer a ninguno. Tiene el interior de una aristócrata, su pensamiento, su lenguaje, su forma de moverse en espacios elegantes. Y tiene el exterior que el mundo le impone, sin apellido, sin derechos completos, sin lugar asignado en el sistema. Esa brecha no produce una persona dividida, produce una persona extraordinariamente consciente de cómo funciona el poder. Sophie sabe leer una sala, sabe exactamente qué puede decir y qué no puede decir, sabe cuándo hacerse pequeña y cuándo puede darse el lujo de existir plenamente. Existe una forma de inteligencia que solo se desarrolla en quienes han tenido que navegar espacios que no les pertenecen. No es la inteligencia del privilegio, que puede permitirse errores. Es la inteligencia de quien sabe que un paso en falso tiene consecuencias que el privilegiado nunca enfrentará. Sophie Beckett tenía esa inteligencia, y la serie de Netflix la mostró como encanto, cuando en realidad era supervivencia. Eso cambia completamente la forma en que hay que leer su relación con Benedict. Porque cuando Benedict la mira y ve a alguien diferente, alguien que no lo trata como un Bridgerton, sino como un hombre, Sophie no lo está haciendo de forma inconsciente. Sophie sabe exactamente en qué mundo está cuando baila esa noche con la máscara puesta. Sabe que es una noche prestada y elige vivirla igual. Eso no es ingenuidad, es una de las decisiones más deliberadas que toma en toda la historia. Cuando entiendes quién es realmente Sophie, no la Cenicienta, sino la mujer que existe en el margen exacto entre dos clases sociales, con plena conciencia de lo que eso significa, toda la historia se reorganiza. El baile de máscaras deja de ser un momento de magia y se convierte en algo más complejo, un espacio temporal donde las reglas del mundo fueron suspendidas por unas horas. Y Sophie eligió habitarlo completamente sabiendo que tenía fecha de vencimiento. La desaparición al amanecer deja de ser el gesto de la Cenicienta asustada y se convierte en una decisión calculada de alguien que entiende que quedarse sin máscara tiene consecuencias que Benedict no podría entender desde su posición. Y Benedict mismo cambia, porque si Sophie es quien realmente es, una mujer con educación aristocrática, con pensamiento aristocrático, con la interioridad completa de alguien de su clase pero sin sus derechos, entonces la historia no es sobre el amor que cruza clases sociales. Es sobre un sistema que creó a Sophie para que no pudiera reclamar lo que es. Y Benedict, al buscarla durante años, al insistir, al elegirla finalmente de forma pública y con consecuencias reales, no está haciendo un gesto romántico. Está haciendo algo que en el mundo de la regencia tenía un nombre: desafiar la clasificación que el sistema le había impuesto a alguien que no tenía voz para desafiarla por sí misma. Eso es lo que Netflix convirtió en romance. Y en el libro era algo mucho más parecido a un acto político. Hay una pregunta que la historia de Sophie deja flotando y que la serie de Netflix nunca termina de formular con claridad. ¿Qué le debemos a las personas que el sistema decide que no existen? Sophie Beckett fue creada por un mundo que la reconoció en privado y la ignoró en público. Un mundo que le enseñó el idioma de la aristocracia y luego le negó la ciudadanía de ese idioma. Un mundo que le dio todas las herramientas para pertenecer y luego cambió las reglas del juego. Y ella sobrevivió en ese mundo no con amargura, aunque habría tenido razones de sobra, sino con una lucidez tranquila que es, quizás, lo más impresionante de su personaje. Hay personas que el mundo clasifica como nadie y que, sin embargo, tienen una comprensión del mundo más profunda que quienes el sistema considera a alguien. La invisibilidad social tiene ese efecto paradójico. Te obliga a ver con más claridad
porque nunca puedes darte el lujo de no hacerlo. Sophie Beckett era invisible para la sociedad de la regencia, y precisamente por eso la veía mejor que nadie. La serie nos mostró una versión de Sophie que es fácil de amar, encantadora, cálida, un poco misteriosa. Pero la Sophie del libro original es algo más difícil de procesar y más difícil de olvidar. Es una mujer que entendió exactamente cuánto valía en un mundo que le dijo constantemente que no valía nada. Y que eligió, de todas formas, insistir en existir, no porque encontrara al hombre correcto, sino porque en algún momento, en medio de todo lo que el mundo le había quitado, decidió que su propia existencia era algo que no estaba dispuesta a negociar. Eso es lo que la serie casi muestra, y lo que el libro dice sin disculpas.